noches. Bueno, ya es muy conocida la opinión que tiene el presidente López Obrador sobre el Instituto Nacional Electoral y los consejeros electorales, que desde su perspectiva permitieron el fraude que le arrebató la presidencia de la República en 2006. Ahora, como parte del control o de la captura que pretende hacer el gobierno a los organismos autónomos, hay amenazas al INE por la próxima elección de consejeros y los cambios que se avecinan de cara a los comicios del 2021. ¿Peligra el Instituto Nacional Electoral? Vamos a debatir este tema, como todos los martes, con Paula Sofía Vázquez. Paula, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. El señor Carlos Bravo, regidor. Muy buenas noches, señor Leo Buenas noches. Y Gibran Ramírez. Gibran, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, Leo, buenas noches. Empecemos contigo. ¿Peligra el Instituto Nacional Electoral? Claro que no, y creo que las cosas están mal desde la editorialización. Okay. ¿No? El intento de captura, no hay tal. Lo que es una correlación de fuerzas nueva que a mucha gente no le gusta. Entonces, esa correlación les parece captura. Hay amenazas que vienen de otro lado, hay amenazas internas del Instituto Nacional Electoral. Lo amenazan los consejeros que en contra de la Constitución quieren ganar más que el presidente. Que no solamente esgrimen ese discurso falso de que hacen un trabajo especializado, sino que además, aun si así fuera, seguirían violando la Constitución porque superan el límite que la Constitución establece para esos trabajos especializados. Lo hacen peligrar en su autoridad moral las decenas de plazas que ganan un salario mayor que el presidente de la República. Lo hacen peligrar las fake news de Lorenzo Córdoba que dicen se redujo el presupuesto 1,000 millones, cuando tuvo un incremento de 4.7% respecto al año pasado. 1,000 millones menos de lo que pidieron. Bueno, eso sí, pero es otra cosa. La presidencia se redujo más del 40%, Segov 90%. Lo amenazan el consejero Ciro Murayama y los que reproducen ese discurso que se sienten líderes de la oposición. Murayama, en vez de ser un árbitro electoral neutral, está haciendo activismo en contra del gobierno de la República y de la bancada de Morena, condenando que haga política y que forme mayorías. ¿Por qué lo dice? A él ha dicho que se tiene que modificar la legislación para que no sea posible que un partido, utilizando los espacios que da la ley y las reglas con las que hemos jugado los últimos años, forme mayorías. No, lo que él habla es de la sobrerepresentación, ¿no? Sí, por eso, pero hay un componente permitido de sobrerepresentación que era el 8%. Para premiar a la mayoría. Y además de eso hay acuerdos políticos. Bueno, Murayama es consejero por un acuerdo político. El jefe ideológico del grupo de Murayama, José Woldenberg, fue uno de los principales apologistas del Pacto por México. Lo que pasa es que cuando la política la hacen unos y están de acuerdo con ellos y los consienten y les dan supersalarios, les parecen acuerdos buenos para el país. Cuando la política la hacen otros que tienen intereses diferentes, que han decidido representar a una mayoría del pueblo y lo han logrado efectivamente, ahí sí les parecen triquiñuelas. Lo que tú estás diciendo, las amenazas vienen dentro del INE, para sí, porque no quieren hacerse cargo del mandato de regeneración nacional que hubo en las urnas, de la austeridad republicana, que no es solo para el gobierno federal, sino que es un mandato del pueblo de México para que la burocracia dorada le baje un poquito a los privilegios. O sea, lo que tú estás diciendo es que es una cosa muy mundana, así, súper mundana, de que los consejeros electorales están haciendo todo esto porque quieren ganar más dinero, así de plano, así de mundano, así de vil y de ruin es esto. Si no fuera eso, se habrían ajustado a lo que dice la Constitución. A ver, Carlos. Bueno, mira, ya que estamos hablando de ajustarse a la Constitución, yo creo que en efecto el consejero Murayama reaccionó a una provocación, o ha reaccionado a provocaciones que, digamos, que provienen constantemente de la órbita de Morena. Pero es verdad que también la Constitución establece, como bien decías, que hay un tope a la sobrerepresentación del 8%, y la sobrerepresentación que tiene Morena es de alrededor del 15%. ¿No? Creo que también ahí hay una falta constitucional, que si bien el consejero Murayama respondió quizás con un tono excesivo a la provocación, más allá de escuchar o no el enojo del consejero, creo que hay que escuchar el argumento muy atendible de que la Constitución establece un tope que en este caso Morena está rebasando. Incluso, digamos, si atendemos el argumento de que Morena no hizo nada ilegal
para integrar esa mayoría sobrerepresentada, yo creo que en esto hay que tomarle la palabra al presidente, quien nos ha dicho muchas veces que el hecho de que algo sea legal no significa que sea moral. Y la sobrerepresentación en democracia, me parece, es inmoral. Ahora, eso es un tema. Sí. El tema que queremos debatir, Carlos, es el de si está amenazado el INE. Mira, yo creo que hay tendencias de largo plazo que no empezaron con López Obrador, que tienen que ver sobre todo con la legislación que tiene el INE para cumplir un montón de responsabilidades. Correcto. El INE ha sido una institución tan exitosa en la historia de la democracia mexicana que si tú revisas la historia de sus facultades, no ha hecho más que engordar el INE. ¿Por qué? Porque la clase política le ha trasladado al INE facultad tras facultad porque era la única institución que tenía suficiente confianza y suficiente profesionalismo para hacer esas cosas que hace. Entonces yo creo que en parte también hay un peligro de sobrecalentamiento del INE por la cantidad de cosas que tiene que hacer. ¿Habría que desregular? Yo pienso que no necesariamente desregular, creo, sino mucho. quitarle facultades al INE y crear otras instancias. El INE hace demasiadas cosas. Sí. Es un árbitro electoral que no por decisión propia, sino por decisión de la clase política, que es la que crea la legislación y, por cierto, también la que nombra a los consejeros. Por ejemplo, revisar la Regula facultad medios. de revisar los spots para ver si hay campaña negativa o no. O luego nos quejamos de que el INE no fiscaliza todas las corruptelas o el dinero negro que hay en las campañas, pero la verdad es que no tiene dientes para hacerlo. Sí. Eso Bueno, digamos, allá hay creo que una discusión muy importante de tendencias de largo plazo. Creo que hay otra mucho más de coyuntura que tiene que ver con un golpeteo permanente a la confianza pública en la institución democrática que se supo dar México, que fue el INE. López Obrador, tú lo decías en un inicio, nunca ha ocultado como esa hostilidad permanente que tiene con el INE, pero digamos, hay muchas contradicciones ahí. Este El INE, es que eso es interesante, porque este INE, que gracias a este INE es presidente de México. Sí. No. Pero hay quienes piensan que fue Gracias a al pesar pueblo del de INE. México. Bueno, pero no, en realidad, ¿dónde Y yo están he las escuchado de evidencias? muchos morenistas pero que no. dicen López Obrador es presidente Sí. a pesar de... El INE no hizo nada para impedir el triunfo de López Obrador. O sea, No, eso de que es a no. pesar del INE es Por una eso. falacia. Lo mismo que El gracias punto- al INE. Tampoco es gracias al INE. No, el No, INE bueno. hizo su trabajo. Y Entonces, sí, ¿por qué lo atacamos? contaron bien cuando los además votos. Este INE, Contaron el bien INE los que votos. existe actualmente, es el INE, digamos, que ha supervisado las elecciones menos impugnadas en la historia de la democracia Y mexicana. donde hay más alternancias ha habido. Mira, déjame decir un Sí. último punto. Sí. Este INE lo ha hecho también, que ahora, paradójicamente, la Secretaría de Gobernación, que tiene un proyecto muy loable, por cierto, de crear Y una encomienda jurídica una desde cédula que de tiene pendiente desde identidad, hace años. quiere recurrir a la base de datos biométricos que tiene el INE. ¿Por qué? Porque es la mejor que hay y seguramente que puede haber. Y este gobierno ni en su mejor domingo podría hacer Sí. una base de datos así. Paula Sofía. Yo fui un poco... Creo que es una relación compleja. O sea, más que un tema de amenaza, creo que es un tema que coloquialmente dirías, se traen ganas. O sea, creo que la Está bueno, bancada está de bueno. Morena ha tenido desde siempre un conflicto con la autoridad institucional, sobre todo con el INE, más a partir de 2006. Pero es una cosa que no se ha superado. En 2006 no se superó, en 2012 no se superó, a pesar de que ahí hubo muchísima diferencia de votos, que las impugnaciones que presentó el entonces PRD fueron de verdad Pésimas. de risa, o sea, las vaquitas y los chivitos, no sé qué, o sea, todo eso fue una muy mala campaña y que nunca supieron admitir que una muy mala campaña y aún así le siguieron cargando al INE mucha inquina. Y creo que por el otro lado, esta conformación del INE, a la que le tengo cariño especial, pero creo que no es un tema, ahí no coincido con Gibran, creo que no es un tema de no quieren dejar de robar, quieren mantener sus salarios. No, de robar no estás No, diciendo. pero creo que es un tema de quieren de mantener ganar sus dinero. salarios, quieren mantener sus prerrogativas. Y si no los quieren mantener, ¿por todo qué el no los problema- bajaron según la todo el problema Constitución? que tienen es ese, no. O sea, ¿por qué no lo hicieron? El problema que ellos tienen, yo considero, es un tema de que no están dispuestos a ceder la dinámica institucional que ha dado tan buenos resultados. ¿Sí? La autonomía. Porque yo creo que, como un órgano autónomo, han generado unas dinámicas institucionales que se podrían revisar muchísimo, ¿eh? Se podrían revisar porque la burocracia del INE cada elección aumenta y nunca adelgaza. O sea, sí hay muchas áreas de Sí, mejora, hay grasa, pero es una hay dinámica grasa. institucional que ha dado
muy buenos resultados. A ver, déjenme poner sobre la mesa una hipótesis. Muchos de los consejeros electorales, incluyó aquí desde manera destacada a Lorenzo Córdoba y a Ciro Murayama, se consideran de izquierda, Sí. Sí. ¿no? Y siempre tenían en su corazoncito la izquierda, ¿no? Sí. ¿No será esto las típicas pugnas que siempre existen entre la izquierda de los que se dicen que verdaderamente representan a la izquierda y los otros que dicen, no, los que verdaderamente representamos a la izquierda somos nosotros? ¿No es así de otro asunto tan banal como ese? Pues es que también no puede ser tan banal. Puede ser incluso de formación. Ok, O sea, ¿a qué si te uno refieres? ve la formación de Lorenzo y la formación de Ciro, ellos también están defendiendo un tipo de democracia procedimental, Sí, sí, sí. pobiana. Pero desde y que de le la izquierda. Sí, claro. Pero De desde la izquierda de la socialdemocracia. socialdemocracia. Correcto. Y entonces Vale, están izquierda. defendiendo desde su postura institucional una teoría que ellos defienden y que ejecutan. Creo Claro. que va más allá Que no de están un tema de ocupados lana. repensar. A ver, pero una pugna, ¿tú verías una pugna de izquierda? Sí, desde luego que hay un componente de desprecio a la izquierda plebeya que representa a López Obrador. Siempre se han sentido intelectualmente superiores. Claro que Ciro y que Lorenzo son herederos de esas formaciones de izquierda, particularmente las trayectorias de la izquierda socialista, del movimiento universitario, de una izquierda sofisticada, de la izquierda de la transición, que hacía pactos con todos, que De la se UNAM. sentaba a comer con todos. No, de una cierta élite de la UNAM, de un cierto grupo de la UNAM, que a partir del discurso de la transición a la democracia generó un coto de poder que permitió esa circulación. O sea, no es casual que tanto Ciro como Lorenzo hayan sido asesores del maestro Pepe Woldenberg cuando era consejero. ¿Eso cómo se trasladó ese poder? Pues fue por concurso de méritos. Sí, ¿Pero los ven pero pesa el a capital ustedes como social. plebeyos? O sea, es que Pesa- estás diciendo algo muy duro, Gibran. Bueno, como populistas, que es lo mismo. Sí, Digo, es que plebeyo sí es como una cosa despectiva. claro. ¿No? De Pues que sí. nos así, ven- así ven a la izquierda de Morena. Pero ¿en qué te basas Como- para decir que los ven así? como- ¿Qué han dicho Pero si que solo sea la ven susceptible diferente, de Pues ser y no- interpretado así? han hablado de manipulación, por ejemplo, muchas veces. La gente de Morena también habló de manipulación como si muchas los veces antes ciudadanos- y nadie los acusó, No, acusó de ser antiplebeyos. no, pues sí, pero no hablamos de manipulación populista, que es presumir que el pueblo solo es un ente que puede existir si media la manipulación de un tirano o algo así. Y ellos sí lo han hecho y sistemáticamente. Han En festejado 2006 fue el mismo fragmentación. argumento de López Obrador, Gibran. ¿Cuál? Que la manipulación mediática, como si las masas fueran idiotas, fue exactamente igual. En 2006 dijimos que nos hicieron fraude electoral. Que es una patraña. No es una patraña. Esa es la fake Hay news fundacional del régimen de múltiples- posverdad, hay que es la múltiples- 4T. Hay Perdón. múltiples pruebas de que No hubo es fraude cierto. electoral. No hay en ciencia el social 2006. que avale esa patraña, Gibran, por favor. A ver, por Dios, El si no quisieron 2006 recontar. No fue fraude, no perdieron quisieron por poco y no a quisieron ver, reconocer su derrota. No quisieron recontar los votos. Ese es el hecho Se político recontaron fundamental. varios, ¿eh? No, nada de que no se recontaron. recontó Se una- recontaron los que una legalmente muestra- era posible. Se Era recontaron legalmente los que posible. impugnaron. Exacto. Se recontaron por cierto, los que los que impugnaron. recontaron los que los- impugnaron. Cuando hicieron, la- Ahí cuando había hicieron la un impugnación buen de la margen casilla para madre de Benito impugnar. Juárez, ellos pidieron impugnar que se recontara Y esa se casilla. recontó. Y se recontó la Y casilla que ellos hubo pidieron. una evaluación de perdieron. toda la elección que al final el tribunal Sí. aceptó que se había hecho contra la ley. Para ustedes, No, fraude no, no, electoral no, fue el es instituto. solamente... No nos digas para No, ustedes. pero a ver, el Tribunal a ver, la misma el Tribunal canasta. Electoral A ver. reconoció que no había sido el instituto. Ahí está. Exacto. El tribunal, la sentencia del Tribunal Electoral lo que dice Pues es... claro que el la fraude actuación no del lo hizo el Consejo- La actuación del instituto. Consejo... ¿Y entonces por qué le tienen inquina al instituto? Obvio, en el Consejo Porque el Coordinador instituto Empresarial. lo permitió. Porque el El instituto... instituto no hizo tenía lo que armas podía legales hacer con para- las facultades que A ver, tenía no. Gibran. El instituto... No se a ver, manda solo. A ver, tienen una memoria muy corta. No. El Tú instituto tienes mandó una memoria muy tramposa. una circular para pedir que se evitara a toda costa que se recontara en los conteos distritales. Eso no estaba en el No, mandato no. del Esa es circular cierto. lo que decía es que... esa circular de que mandó se a tenía que ser evitara- un proceso legal que de acuerdo a la ley vigente de ese entonces Exacto. se tenía que abrir ese tipo de... Se hizo lo que se podía hacer casilla. Está legalmente. documentado, quien quiera puede El ver el voto por voto, documental casilla por de Mandó. casilla. No, el voto A ver, por voto, casilla por casilla. la verdad- estaba prohibido legalmente en No ese estaba entonces. prohibido. Estaba ¿Sabes qué, prohibido. Leo? Se podía Déjame nada más, acordar abrir los digamos, paquetes ya que en los estabas tú distritos. como arriesgando algunas hipótesis sobre Sí. lo que habría detrás Sí, de sí, esto, sí.
a raíz de esta pequeña polémica, déjame arriesgar otra hipótesis. A ver. Quizás, porque es interesante que el rapapolvo con Murayama tiene que ver con que Murayama firmó un desplegado respecto a la elección del 2006, llamando a respetar las reglas, las instituciones, en fin, digamos, desautorizando la patraña del fraude. No, el movimiento Me parece social. que en este sentido, a lo mejor lo que está detrás es la disputa por el significado de 2006. Porque para López la Obrador y reinterpretación sus histórica. simpatizantes es muy importante que la gente crea que hubo un fraude ahí. La gente sabe Y que Murayama, Córdoba, muchísima Sí, pero no usa gente INE. está en contra de esa interpretación. Para mí, esta es mi opinión, esa interpretación es la mentira fundacional de un régimen de posverdad que de pronto promueve la cuarta transformación. No hay ciencia social, no hay evidencia que avale la interpretación del fraude. Fue una elección problemática, sin duda. No fue una elección perfecta, como no ha sido ninguna. Carlos. ¿Le hicieron un fraude a López Obrador en esa elección? No hay evidencia, perdón. No la A hay. ver, ¿Y qué es Paula lo de Sofía. Crespo? ¿Qué es lo de Sergio Aguayo? Bueno, Falta y lo de seriedad, Javier hombre, por Aparicio Dios. del otro lado. Oye, lea Crespo hoy. Crespo escribe hoy de eso. Sí. Sí, Entérate. pero hay que leer su libro sobre las actas. Él habla sobre su libro y Hay que leer, no. hay A que ver, leer el libro de las el actas. estudio de Javier Aparicio. Aparicio. También, que Y hay dice que muchísimos, no, hay otros estadísticamente no es posible pues, concluir que hubo un Eso un dicen fraude. unos. Por eso, la única manera era recontar y no se hizo. Eso Porque no era- estaba Pero sí permitido. hubo un recuento, Gibran. Sí ¿no? hubo un recuento. un gran Por favor, recuento. un gran recuento. Un Y el que recuento más perdió votos parcial fue López Obrador. de una Por muestra cierto. seleccionada por esos magistrados de A ver. la mafia del PRI. Magistrados no A eran. ver, está Consejeros. en la No, hipótesis de ellos no Carlos. seleccionaron la muestra. A fue ver, el a ver, tribunal. a ver, tranquilos. Es la No, no fue hipótesis tú, de Carlos. Lo que está en disputa aquí es la reinterpretación histórica del 2006. ¿Te No, yo gusta creo- esa hipótesis? Es una hipótesis interesante, pero Sí. no, a mí me parece más bien que lo que está en disputa es la colocación, y el otro día lo conversábamos con Gibran, es la traída de una nueva élite que ya no sea la élite de la transición de democrática, de, o sea, ese cuño y esa herencia que existe y que ha existido siempre en el INE. Yo no creo que sea un tema de herencias, yo creo que es un tema en el que la materia electoral creció en estos 20 años y se formó un mercado. Y es un mercado en el que se formaron profesionales de la materia electoral. Y entonces, en realidad, el pool de cuántas personas son electoralistas es mínimo. No, hay Mínimo. decenas, hay No. decenas. Te lo digo yo, que estudié en la Facultad de Te lo Ciencias digo yo, que Políticas estuve y 5 años Sociales. trabajando en electoral. Sí. No, es Y si ves las mínimo. impugnaciones Hay que ha hecho decenas de López Obrador, estudiantes de no tienen posgrado ellos que profesionales hacen del electoral. tesis sobre elecciones. Hay muchísimos electorólogos. Es más, te diría, la mayor parte de los politólogos En que los se forman la últimos UNAM años. se van a la electorología. En los últimos Yo años. estoy ahí viendo eso desde No 2010. tienen ni siquiera edad para Ajá. ser ahorita consejeros. Desde 2008, de hecho. A No, ver. sí tienen. Yo Sí tiene. tengo también otra hipótesis, que Morena va a estar más tentado a meterle mano al INE en la medida en que vea que puede tener problemas en la elección del 2021. Pero es que no tiene que estar tentado. Se renovan 4 consejeros este Por eso, año. por eso. Lo único que tiene Pero- que hacer Es votarlos. es votarlos. No, no, o pero sea, en hay de realidad consejeros. esa es la Aquí posibilidad yo que lo tú decía tienes de ayer. hacer un gran tune Yo lo decía adentro ayer. del INE. López Obrador y Morena tienen dos opciones: o comportarse como hicieron con el Banco de México, poniendo dos excelentes candidatos como Jonathan Heath y Gerardo Esquivel, saludos a ambos, por cierto, o una candidata impresentable como Rosario Piedra en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Entonces, esa es la primera prueba de lo que vamos a ver: a quién mandan al INE. ¿A quién te gustaría a ti ver de consejero? No sé, no, alguien como Jonathan Heath y Gerardo Esquivel, pero en la parte electoral. Eso te diría. O sea, ¿Y digamos, a quién no me gustaría élite académica? ver a una... No, bueno, me estás preguntando y yo te estoy contestando. ¿A quién no me gustaría ver? A un militante de Morena de ayer, que es un simple empleado subordinado del presidente López Obrador. Esa es mi respuesta. ¿A ti quién te gustaría ver? O sea, ¿te parece empleada, subordinada, la comisionada? O sea, su Bueno, trayectoria tienes- de atención a víctimas ¿Ves de su cuenta. gestión? ¿Cuál es, lo que lleva de gestión. cuál es su... O sea, ella es víctima. Víctima y acompañante de víctimas. Bueno, así es. Está bien, está bien. Estaría Pero bien, también me parece. es un Bien cuadro de ver Morena y luchadores por la democracia. desde que ella es la comisionada,
pues ha desaparecido la Comisión de los Derechos Humanos. Por ejemplo, no se ha aparecido en el sur del país para defender a los migrantes centroamericanos. Pero en fin, no quiero meterme al tema. Yo sí creo que es una subordinada del presidente. Yo sí lo creo, tú no. Entonces no tendrías problemas de ver gente como Rosario Piedra en el INE en la próxima elección de los 4 consejeros del INE. Pero sí creo que habría que buscar en circuitos diferentes a las élites académicas que nada más reproducen esas mismas desigualdades. ¿Pero quién? ¿Pero quién? A mí me gustaría ver, por ejemplo, feministas que vengan de organizaciones de la sociedad civil de los estados. Por ejemplo, creo que ahí se puede hacer una labor de reclutamiento de personas que no necesariamente están en la conversación pública de todos los días y que merecerían... Pero que no sean miembros o hayan sido miembros de Morena. Eso está reglamentado ya. O sea, no tienen que no También militar. También lo estaba en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y renunció un día antes y mintió, por cierto. Le mintió a la Comisión del Senado. Por favor, seamos claros. Aquí, que estuvo inscrita en el partido, sí. Sí. O sea, yo creo que eso no debe anular los derechos de las personas. Bueno, pero la ley es la ley. La ley Ahora, es la ley. en este caso, está claro que en el momento en el que se presenten, bueno, algunos mintieron como en su tiempo Enrique Ochoa, ¿no? Creo que ahí sí hay que apelar a perfiles, yo diría, menos conocidos y probos éticamente, anclados en su comunidad. Me gustaría ver consejeros electorales del INE distintos, jóvenes, de preferencia mujeres. Muy bien. Mira, o sea, a ver, una última ronda, porque si esa es la discusión, ¿cuál es el perfil que quisiéramos ver? Bueno, va a ser importante. En la siguiente camada de nombramientos de consejeros, yo estaría de acuerdo en que habría que tratar de reclutar, digamos, fuera del círculo, digamos, usual, ¿no? De la capital, ¿no? Académicos. O sea, ahí sí yo no tengo problema, pero me parece que la discusión, la reconversión pública realmente está caminando por un rumbo que ojalá fuera ese, porque esta sería una conversación muy constructiva. Me parece que el rumbo por donde va más bien es tratar de estar constantemente minando la confianza pública en el INE. Y eso es lo que a mí me parece que no hay que admitir. Carlos, uno puede estar en contra, así, déjame acabar. Uno puede estar en contra de que recluten dentro del mismo círculo, pero no por eso poner en entredicho el profesionalismo que ha caracterizado al INE en los 20 años, 20 y tantos años de existencia. Pero no lo pone el presidente. Yo siento que eso suena muy bien, pero en la práctica reclutar en círculos diferentes, hijo mano, no me queda claro. Siempre y cuando se cumplan nada más los requisitos que establece la ley. El tono lo puso Murayama, el que actúa como militante de la oposición y se atreve a inventar mayorías ¿De qué ficticias. oposición? Bueno, pero For God's los que sake. actúan como militantes son los Él aquí y va por ahí diciendo que la oposición es mayoría, porque a él se le ocurre que todos los que no son morenas son oposición al presidente. O sea, Murayama se está comportando de muy mala manera, interpretando a su antojo la voluntad popular de los mexicanos. Bueno. Y para prestigiar al instituto y conservar su autonomía, lo que tendría que hacer el Consejo General del INE es comportarse y llamar a sus miembros a comportarse a la altura de lo que son. Vamos a invitar delegado a institucional. El diálogo circular, ¿no? No aplica más que para el presidente. Para que diga su libertad de postura. expresión. Pero un último comentario. Paula Sofía, ¿tú te irías al INE? Espero que no, por cierto, porque nos dejas esta silla vacía, pero... No me desagradaría, pero no. La materia electoral, dice Pedro Salazar, que está maldita, que una vez que entras ya no puedes salir. Sí, así es. Como la mafia. Sí, ya una vez que entras ya no puedes salir, regresa. Sí. No. Ajá. Creo que la elección de los nuevos consejeros puede ser una tabla de salvación o un hacha, el cadalso, el último palazo al INE. Sí. Creo que la recuperación... No, es que es un proceso de degradación de mucho tiempo. O sea, el INE se ha mermado la confianza, sí tiene problemas de funcionamiento, sí se le ha recortado presupuesto, o sea, sí ha tenido problemas. Se le han sobrecargado facultades. También ha habido que sueltes la cédula procesos de designación tenga muy gobernación. chafas. La ley no o sea, así como hay consejeras que se haga una reforma padrísimas como Pamela San Martín, hay consejeros deprimentes que no me sé ni sus nombres. Espérate. O sea, creo que en ese caso esta elección de 4 nuevos consejeros también puede significar una reconciliación de Morena con el INE. Y creo que eso podría darle el aliento que le falta al instituto para reformarse, porque creo que sí le hace falta una reforma. Coincido, a mí me gustaría gente de fuera, me gustarían outsiders, me gustarían mujeres, me gustaría gente joven, pero también me gustaría gente que estuviera a la altura de todo lo que viene en el proceso electoral de 2021, que va a ser un proceso bien complicado. Nadie gana más nombrando consejeros creíbles
en el INE que Morena. Nadie sí, gana más. No. Porque si no, cuando gane Morena es caldo de cultivo para cuestionar la credibilidad de ese triunfo. No, porque ellos si siempre pone tienen la gente razón. cuya credibilidad esté fuera de duda, nadie puede poner en entredicho su triunfo. Un último 30 segundos para que seamos equitativos. Y La no. clave es fuera de duda para quién. A la élite académica que ha dominado en los últimos años, la élite de la transición a la democracia, solo les parecen fuera de duda sus cuates. Bueno, ahí está. Vamos a invitar a Ciro, por cierto, para que Pon nos dé nombres su en la postura. mesa y platicamos. Pero vamos a ver, yo creo que va a ser interesante lo de los 4 consejeros. Gracias, Gibran. Gracias, Carlos. Gracias, buenas Paula noches. Sofía. Gracias. Como siempre, un placer debatir con ustedes. Y ahora vamos a tener una mesa especial muy interesante con 3 expertos para analizar la reforma judicial que viene. Regresamos.